Bienvenidos amigos nuevamente a Resonancias, este programa que su formato es una charla o entrevista con gente involucrada directamente en el mundo del arte, la cultura. Vemos procesos creativos, un poco de historia de la persona y cómo es que llegó a transformarse en este título llamado artista. Yo soy Gabriel Mendoza García y antes de empezar les recuerdo por favor que se suscriban al canal, que nos dejen su like, que compartan con algún amigo, que nos dejen sus comentarios, por favor, es bien importante, y que le piquen a la campanita para que no se pierdan todos los estrenos de este canal. También está el botón de unirse si es que usted quiere ser miembro de este canal. Tenemos 3 membresías. Chéquelas para que vea usted cuál es la que más le gustaría tener. Hay varios beneficios. Y recuerde que mi libro aún se puede conseguir en librerías o en Amazon. Si no le gusta ir a librerías, pídalo en Amazon. Vamos a comenzar porque hoy es un día muy especial para mí. Es una entrevista que ya tenía pensada hacer en algún momento antes de que surgiera el programa de Resonancias, pero ahora gracias a esta excusa de tener ya el programa de este formato, dije, tengo que entrevistarla. Hoy ya la están viendo en pantalla, obviamente, pero hoy tengo conmigo a una mujer que ha girado por medio mundo, que canta como Los Ángeles, pero con la fuerza del demonio, y que además es española y está triunfando en una banda sueca de metal sinfónico. Y además, ha colaborado con bandas de la talla de Sauron, Celtian, Landevir, Bloodhunter, Death and Legacy, con Patty Russo de Meatloaf, con Kenny Lecremo de Heat, Jorge Salán de Mago de Oz, Diego Valdés de Adventus, Carlos Soto de Celtas Cortos, Paul Diano, en paz descanse, Jeff Scott Soto, Talismán, Paris Edvinson de Agneta Feldskog, Simbelin, proyecto de Per Alvinson, que tuvimos aquí como primera entrevista, y muchos, muchos más. Participa de forma intermitente en puestas musicales como Saturday Night Disco, Symphonic Rhapsody of Queen y Road to Hell. Bienvenida, Rosalía Sairem, una de las voces principales de Therion. Qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantadísima de estar por aquí. A ver qué te puedo contar sobre, bueno, a ver qué te interesa, no sé, me estoy un poco intrigada, la No, verdad. no, no te preocupes, mira, antes que nada, quiero saber qué estaba haciendo Rosalía justo antes de sentarse a esta entrevista. Me estaba pegando una siesta, como buena española que soy. Ok. Aquí son las 7 de la tarde, más o menos ahora mismo, y bueno, pues llevo un día de... Mi casa ahora mismo está llena de suecos. Ok, Tengo mucha visita ahora mismo y estoy haciendo de anfitrión. Llegaron anoche tarde y bueno, estamos sin parar, sin parar. Aquí ahora con la Semana Santa hay es mucho, verdad, sí, es verdad. fiestas y un poco de todo. Hay que enseñar la ciudad, hay que hacerlo todo. Y necesitamos un poco parar y descansar porque yo ya no me da la vida. Sí, sí, si mal no recuerdo, estás en Elche, ¿no? Exacto. ¿Cómo se vive la Semana Santa en Elche? Porque yo sé que en Sevilla, por ejemplo, se vive de una Mm. manera súper intensa. Es realmente, yo creo que la Semana Santa o los festejos de Semana Santa más importantes yo creo que del mundo, lo que se vive en Sevilla. Pero yo creo que se vive en Elche similar, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Mm, yo quizá veo en Sevilla un poco más devoción cristiana que realmente aquí. eh, lo digo por la gente que está involucrada en este tipo de cosas. Yo lo veo y me gusta verlo, lo comparto, pero no es algo en lo que esté involucrada para nada, ni he estado nunca. Pero mucha gente por tradición, tradición familiar sobre todo, sí que pues que sus padres o sus abuelos han pertenecido a cierta cofradía y bueno, pues justo por ser de esa familia tienes que ser de esta cofradía y salir y a lo mejor no eres tan devoto cristiano ni no sé, no eres creyente incluso. Conozco mucha gente que sin ser creyente participan en la Semana Santa como algo, algo cultural, pero no necesariamente unido a la religión o a sus creencias personales, ¿no? Entonces, mm, creo que se está perdiendo un poco punto ese punto religioso
que viene con la Semana Santa, que cada vez es el punto de la Semana Santa, o sea, el enseñar la pasión y todo esto. Pero en cuanto a la gente que participa en ello, al menos aquí en mi ciudad, yo no lo veo tan devoto, mm, tan, Vibrante. tan profundo, quizá, ¿no? No, Ya. es un poco más. Vamos a participar en ello, vamos a seguir haciendo la tradición, porque es una tradición, pero no quizá tan devotamente cristiano como era antaño, ¿no? Ya, pero me imagino que también hay una gran derrama económica para todos los negocios, para todo lo, o sea, como si fuera un evento casi, casi de atraer turistas, ¿no? Es que lo es. Lo es, lo Sí es. es. Y al final está todo involucrado, la música, porque claro, con cada procesión va su banda y hay en esta zona, sobre todo la zona de Levante español, está llena de música, de bandas que tocan sobre todo vientos. Son muy famosos los vientos valencianos, ¿no? Em, y bandas de ese tipo hay a patadas por esta zona. Entonces, con cada comparsa que va haciendo en procesión, hay como dos bandas y van rodando por todos los pueblos. Y al final es la gente que es músico en un tipo de banda de esa cuando es Semana Santa, a lo mejor tiene 2 o 3 procesiones al día y van pasando de pueblo en pueblo sin parar de tocar, ¿no? Es eso, o incluso, yo qué sé, hostelería, todo explota Claro. cuando viene la Semana Santa aquí. Claro, a mí me inquieta mucho toda esa parafernalia, porque yo no sé si seas de videojuegos, pero hay un videojuego que se llama Blasphemous, Ajá, que usa toda esa cultura del cristianismo exacerbado de Andalucía, ajá, y, sí. y se me hace un juego brutal, brutal, muy, muy del estilo Sí, de lo Castlevania, buscaré, lo buscaré, lo pero buscaré. brutal, ¿eh? Pero bueno, no hablemos ya de religión, porque yo tampoco soy, yo no profeso la religión católica, pero bueno, respeto y admiro mucho eh, las cosas, algunas cosas de las que hacen, no todas, pero algunas. Mm. Pero bueno, Rosa, ¿qué canción o artista ahorita no te puedes sacar de la cabeza? Aunque sea de otro género, o sea, Que no me puede sacar de la cabeza. Buena pregunta. Um, Últimamente me está gustando muchísimo lo que está haciendo Hit. ok. La banda Hit sueca bueno, de mi compañero Kenny Lecremo. Están haciendo una vuelta real a los 80 Mm, muy auténtica, ¿no? Como mm. que otras bandas quizá quieren un poco imitar ese estilo ochentero, eh, y como que no llegan, ¿no? Pero me ha parecido que ellos están haciendo un muy buen trabajo en ese sentido. Es un nuevo álbum de lo que me estás hablando o un nuevo single o qué es? Hace poquito han sacado álbum, pero llevan ya sobre todo los últimos 2 álbumes desde que volvió Kenny a la banda, no sé, o por lo menos me ha venido a mí ahora esta inspiración, ¿no? De repente de escucharles un poco más. Es que Pero sí, sí, perdón, bueno. es muy curioso lo que dices porque esta tendencia de volver a los ochentas se está volviendo, bueno, es que precisamente es una tendencia. El vocalista de Lord of the Lost de Alemania sacó un disco, digamos, Mm, solista, que se llama como él, Chris Harms, es totalmente ochentas y le quedó de lujo. En el último álbum de Lacrimosa hay una canción que evoca mucho a los ochentas. Ghost, con todo lo que hacen, es una música retro totalmente. Entonces, qué sí. interesante que esté volviendo a los ochentas, porque creo que es una etapa maravillosa e infravalorada y que muchos, yo creo que en los 2000 se veía hacia atrás a los ochentas como algo de mal gusto. Y ahorita creo que se Sí. está revalorando muchísimo esa gran, gran Ujú. época. Sí, y lo que te decía, que ahora cuando se intenta rehacer, revisitar una época concreta, eh, claro, lo hacemos con lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una opción, un abanico de posibilidades en cuanto a la música increíble, pero se hace con unos oídos nuevos. Ahora los oídos de la gente no son iguales que los que teníamos en los 80 o los que Totalmente. teníamos en los 90. La gente ahora últimamente está acostumbrada o
quizás se le ha acostumbrado con toda esta nueva tecnología que hay a la perfección y a la claridad absoluta a la hora de escuchar algo nuevo, ¿no? Eh, y la gente muchas veces no entiende que si tú, por ejemplo, coges el audio de Don't Stop Believing, sacas la voz de Perry y la pones en autotune, no funciona. No ¿no? funciona. Ese tema no funciona si lo pones perfectamente afinado. No funciona. Totalmente. Y, y es eso, que últimamente, pues, yo veo un poco esa tendencia, ¿no? De que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar cuantizado, todo tiene que estar en su sitio y el oído del oyente del 2025 está tan acostumbrado a una perfección absoluta que es muy complicado hacer música. A Y mí me parece eso. sí, estoy totalmente de acuerdo porque creo que viene además de una arrogancia brutal en el sentido de que ni siquiera entienden el sentido de obra o el sentido de arte. En los ochentas, el encanto precisamente estaba en la producción análoga, en tener este ruido de fondo, o es como el cine, ¿no? Cualquier director que ponga granulado sobre la imagen es por una intención artística. No Exacto. tienes que tener pulcritud y además, si no eres músico y nada más eres un oyente, ¿de dónde viene esa exigencia? ¿Por qué no hay un poco más? Ahora que tenemos más acceso a música, a información, ¿por qué no te educas, te esfuerzas en entender que sí, a lo mejor son hijas de su época y no había elementos que le dieran más nitidez al sonido, pero ahí está el encanto, justamente ahí está el encanto. Entonces yo creo que si se va a adaptar los ochentas a la actualidad, se tiene que hacer respetando un poco los valores de producción de esa época. No hacerlo tan prístino porque entonces se pierde el sentido, ¿no? Claro, claro. Y ya no solo eso, sino como el grupo de garaje, ¿no? El empezar, el juntarse el grupo a componer. Lo de juntarse un grupo para componer, yo lo veo poco, ¿eh? Cada vez lo veo menos y es verdad que, bueno, es otra forma diferente de composición, muy válida igual, y muy funcional y muy rápida y muy rentable, Sí. digamos. Pero sí es que es verdad que al final, antes las bandas, si tú no te llevabas bien con tu colega, con el guitarrista, con el cantante, no podías tener una banda. Y ahora, pues, como que un poco da igual, ¿no? Como que si trabajo remotamente, yo te envío lo que he hecho, tú me envías lo que has hecho, lo ponemos en común así un poco, y bueno, me puedo llevar más o menos bien contigo, pero no tienes ese contacto directo con la emoción del otro, eso ya no creo, eso creo que ya no se plasma en las canciones, ¿no? Eso es algo que se ha perdido. Y esa parte de esa ira también, digo, eso yo creo que también es intrínseco a la juventud con la que empieza un proyecto. Veamos Metallica, ¿no? Cuando grabaron el Black Album, estaban peleados todos y les quedó un álbum Claro, glorioso, ¿no? Pero yo creo que también hay magia en esa interacción social que mencionas. Eh, ahora emoción yo, buena, emoción mala, es emoción. es emoción Es y es emoción. genuino. Enfado, alegría, lo que sea, es emoción y eso es lo auténtico al final. Exactamente, totalmente. Y hablando de esta etapa primigenia de un músico y de un artista, ¿cómo sonaban tus primeros recuerdos musicales? ¿Qué escuchabas en casa? En casa, yo soy la pequeña de cinco hermanos, Ok. y sobre todo se escuchaba mucho pop rock español, se escuchaba muchísimo a Luis Miguel, Mm, Sergio Dalma, mucha balada, muchísima balada. En mi casa era una locura con este tipo de música medio italiana. Pues te digo, pop rock español, eh, Mecano, se ha escuchado mexicano. muchísimo, Celtas Cortos, desde Inhumanos hasta un poco de todo, ¿no? Bueno, un poco de todo lo que sonaba en la radio en España, porque claro, lo más heavy que se oía en España era Mago de Oz. Ok.
Entonces, a mí no me llegó el metal tan pronto cuando yo era pequeña. No había escuchado prácticamente nada hasta, hasta por lo menos los 12, 13, 14. Ahí ya empecé a escuchar metal. Pero bueno, pop rock y luego por la parte de mis padres, música muy tradicional española, copla, muchísima copla, zarzuela. Wow. Mi madre es una loca de la zarzuela, le sigue encantando, la canta y ha cantado toda la vida y eso es un poco también lo que yo he mamado, ¿no? Entre la música clásica y la música pop rock. Eso es lo que más. Pero al final, digamos que eso asienta unas ciertas tablas, ¿no? Cierta sensibilidad a la hora de acercarte a otros géneros. Ya te puedo decir que de niño también en mi casa se escuchaba mucha música de España. Bueno, mi padre era fanático y aquí a lo mejor me regañas porque no son españoles, pero los Gypsy Kings le encantaban. Son Sí, pero franceses, entiendo ¿no? por qué. Pues no sé exactamente de dónde son, si te digo la verdad. Sí, son franceses, Pero pero creo que obviamente la raíz española está claro, o evidente, ¿no? sea, eran franceses, pero son lo más flamenco que te puedes echar. Bueno, va mucha rumba. Mucha rumba. eh, entonces, sí, claro. Y eh, Miguel Bosé, uff, Miguel Bosé, cómo se Miguel escuchaba en mi casa. Bosé. Mecano, Sí, sí. evidentemente. Eh, Mecano, sobre todo, ha sido una locura. Es que esa época Mecano eran dioses, era una eran dioses. cosa increíble. Sí, Sobre todo, yo recuerdo ser tan pequeña y intentar descifrar las letras y, y- y darle vueltas a muchas cosas que no entendía nada. Y claro, tampoco me daba miedo preguntar muchas veces sí, qué una significaban ciertas canciones, porque cruz de era muy navajas, ¿no? pequeña. Sí, claro, claro, mujer contra mujer. A esas Totalmente. canciones yo le di muchísimas vueltas y pensaba que iban por ahí, pero no podías preguntar tampoco. A ver, sí, podías preguntar, pero tampoco es que tuviera una familia tiene una familia un poquito tradicional, mis padres son bastante tradicionales y si yo le pregunto esas cosas a mi padre me van a decir cualquier cosa, o sea. Claro, Entonces, claro. era complicado, sí, sí. Oye, ¿y qué tanto se parece la niña que soñaba con cantar a la mujer que gira con Terion? Uf, no lo sé. Yo creo que, yo creo que son, es que no sé, muchas veces me he intentado analizar y no termino de saber bien. Creo que la niña viene conmigo. La niña viene conmigo y todavía hay algo que no me deja mucho hablar con ella. Hay algo ahí que pasó, no sé qué pasó, que, que me desconectó un poco de lo que era la niña que yo era y creé como otra cosa, otro personaje, mm, Una otra forma evolución. para salir. Sí, como hubo un momento, yo recuerdo un momento en mi vida, yo era una persona súper tímida. O sea, no crecí súper, ¿cómo diría? Claro, con tantos hermanos mayores, muy protegida, ¿no? Demasiado protegida. Tenía miedo a todo, miedo horrible, miedo brutal. Y, y tenía miedo incluso de hablar con la gente, tímida, a más no poder, no podía, era adolescente y quería hacer amigos, o quería acercarme un poco al chico que me gusta, y no había manera. Y me fijaba en otras personas y decía, qué facilidad tiene esta persona para hacer esto, qué facilidad tiene esta otra persona. Y un día dije, no puedo más, no puedo más. O sea, me- no puedo vivir así con esto que tengo dentro que quiero ser y no soy. Y dije, hasta aquí. Dije, me voy a forzar a mirar a la gente a los ojos, a mirar a la gente a los ojos. Y a partir de ese momento salió otra persona que no sé si soy yo, no sé si es la misma que ha crecido o es otra persona. Para mí es otra. Tengo Ok. que analizarlo, todavía no lo sé. O sea, como, Para mí es otra.
Mm. Hubo un corte, ¿no? En tu Sí, vida, sí, sí, hubo decir, un corte, hubo un corte clarísimo, un corte clarísimo. wow, 12, 13 años, 12, 13 años, justo antes de ir yo creo que a la secundaria, por ahí. Y un corte clarísimo que dije, no voy a llegar a ningún sitio así, no voy a conseguir nada, porque yo veía que la gente que era muy abierta conseguía cosas, podía hacer esto, podía hacer lo otro, tenía amigos. Ah, pues mira, un amigo me ha regalado, un amigo me va a llevar a no sé dónde. Y a mí nadie me llevó a ningún sitio, yo me veía amargada ahí sin nada. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Eh, de tanta protección me quedé en una... Ahí me hacía bolita y ya, y no hacía nada. tu sitio seguro, Era seguro, pero era muy aburrido. claro, Era muy aburrido. claro. Y, y yo crecí como una niña aburrida. Siempre recuerdo que siempre iban a mis hermanas y a mis padres. Me aburro, por favor. Que, pues nadie que podía jugar conmigo. Todo el mundo estaba trabajando, todo el mundo tenía otra cosa que hacer. Estábamos, mis hermanos y yo estamos muy... yo con mi hermano más cercano me llevo 5 años Ya, y con la mayor me llevo 15 años. wow. Cada uno estaba en una etapa diferente de su vida, ellos ya eran prácticamente mayores y yo era como, estoy sola en el mundo, ¿qué hago aquí? No, no. Entonces, o crezco o salgo del huevo o no hago nada. Y nada, a partir de ahí salió lo que, lo que muestro, salió lo que muestro ahora. Y Lo que... qué contraste, ¿no? De esa parte, de esa Rosalía, ahora estar enfrente de la Arena Ciudad de México, con 11,000 personas. Yo le digo a esa niña, tú vas a estar ahí, y me decía, "Ande". Seguro, seguro que me diría, ¿dónde vas? ¿Estás flipado o qué? ¿Y en qué momento decide esa niña o esa adolescente dedicarse al canto? ¿Cuándo te seduce la música? A mí siempre me gustó desde muy pequeña, lo que te decía antes, que ya vi a mi madre cantar y que Ujú. yo sabía que mi madre cantaba muy bien y que sin tener una voz entrenada cantaba súper bien. Y luego vi también que mi hermana entró en una orquesta también cuando era joven y también cantaba muy bien. Y mm, yo en casa cantaba y yo decía, pues yo creo que no lo hago tan mal. Pero tenía una vergüenza y volvemos otra vez a la niña que estaba dentro del huevo, que jamás le conté a nadie que yo quería cantar. Por miedo. Es que era miedo, era puro terror de la vida. Terror. Eh, y esto no fue hasta, pues sí, hasta justo después de este corte. Ahí fue donde mi madre me llevó a un coro. Y bueno, era un coro de pensionistas, ¿sabes? Al final eran gente de 70 para arriba y yo, que tenía 15 años. Y ahí empecé con música tradicional. Aquí se canta mucho la habanera, es una canción marinera eh, que viene de La Habana y bueno, se canta mucho en la zona de Alicante. Empecé con eso, música tradicional, y a partir de ahí ya me fui abriendo, pero ese fue el inicio. Ok, ok. ¿Y en qué momento o cuál fue el momento en que te diste cuenta que tu voz era una herramienta poderosa? O sea, una cosa es que te guste la música y otra que digas, ok, puedo vivir de esto, puedo dedicarme mayormente en mi vida a esto. Ahí tardó en salir, porque al principio como que te aferras un poco a lo que tienes también. Bueno, lo que tenía mayormente era miedo, como volvíamos otra vez. Entonces siempre, bueno, intentando, apartando ese miedo, em, caí en un grupo de amigos que eran todos músicos, músicos de conservatorio. Todos estaban formándose, tenían 18, 19 años, muy jóvenes, eran más jóvenes que yo. Yo tenía como 20, 22 o por ahí. Yo trabajaba en un súper, yo cantaba de hobby y nunca pensé que sería posible una salida profesional para mí como cantante. Jamás lo pensé. Eh, y esta gente fue quien me dijo, por qué no entras al conservatorio? ¿Por qué no te aprendes?
vete con un profesor, saca, porque ahí tienes algo, esto no, esto es algo más de lo que tú ves, algo más de lo que, no sé, algo verían, no, no sé. Y gracias a ellos fui al conservatorio, o sea, bueno, de hecho lo dejé todo aquí, dejé todo yo vivía en Elche cuando era pequeña, dejé el trabajo, dejé mi familia, dejé todo y con ahorrillos me fui a Madrid Ok, a formarme en el conservatorio y a buscarme la vida y a hacer contactos y a buscar, pues eso, mayormente contactos en el mundo de la música y ver si era posible. Y salió bien. Salió bien, sí. cuando Eh, llegué, perdón, no, no, tranquilo. digo que, ¿en qué empezaste a trabajar cuando llegaste a Madrid? O sea, porque vas a estudiar, pero también te tienes que ganar la vida. Ujú. Yo había estado toda mi vida en un supermercado. Al final, yo soy pescadera. O Ok, sea, aquí donde me ves, yo he vendido pescado desde prácticamente los 19 años. Eh, y nada, pues ahí seguí. Ahí seguí durante un tiempo compaginando con, hacía, bueno, pues de esto que haces como de extra para películas y para series y tal, de eso he hecho bastante, programas de televisión, eh, este tipo de cosas. Y eso era mayormente lo que me permitía pagarme los estudios. ok. Y cuando terminaste de estudiar, ¿cuál fue, digamos, que la primera oportunidad clave para que tú empezaras a sobresalir? Porque me imagino que alguien cuando termina el estudio, sí se le presentan diferentes cosas, pero debe haber una oportunidad clave que digas aquí. Pues fíjate, de hecho, bueno, de hecho no mucha gente lo sabe, pero no llegué a terminar el conservatorio. Ok, Yo nunca conseguí mi título. Y te voy a decir por qué, fíjate, bueno, ahora que viene a colación. Yo, cuando estaba en el conservatorio, yo ya tenía algún grupo de versiones, ya empezaba a hacer mis pequeños bolitos en salas por Madrid y tal. Em, y hubo una vez que invité a un profesor, a uno de mis profesores con los que mejor me llevaba, mi profesor de lenguaje musical, eh, le invité a un concierto. Y vino al concierto, después del concierto hablé con él, hola, ¿qué te ha parecido? Tal. Y me decía, tía, ¿tú qué haces en el conservatorio? ¿Qué haces aquí? Y me quedé en blanco, digo, no sé, ¿qué te refieres? Dices que vete de aquí, o sea, no, ¿qué estás haciendo? estás O sobrecalificada. sea, no es que estuviera sobrecalificada, pero es verdad que sí que me alejaba mucho de, del camino, me alejaba mucho del camino. Yo, por ejemplo, yo le decía a mi profesor de canto que yo estaba en varias bandas o que yo empecé en una orquesta pequeñita. Y me decía, eso tienes que dejarlo porque no te vas a hacer daño, porque no estás preparada, porque ese estilo de música no te viene bien a tu voz. Y era todo, no hagas eso, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas esto. Yo en el conservatorio quería montar un musical, yo quería coger Los Miserables, venga, pues tenemos una orquesta entera aquí, vamos a montarlo. Mira, y yo repartiendo papeles a todo el mundo, y pues, me volví loca batallando con los profesores porque no querían que yo montase un musical. Y era, pero ¿por qué ese afán de separarnos? No querían que nos juntásemos a ensayar. No, no entendí el por qué no querían que hiciésemos cosas aparte de la música clásica. Y que era todo tan perjudicial. ¿Por qué es tan perjudicial que yo haga rock? ¿Por qué es tan perjudicial que... o sea, no lo entendía, no lo entendía. Y fue cuando este profesor, me dijo esto que dije, pues tienes razón. O sea, a lo mejor no es por aquí. O sea, me ha venido muy bien la formación. Claro. Me ha venido súper bien la formación. O sea, jamás diré que no me ha venido bien porque me ha venido súper bien. Pero realmente ya los últimos años nos estaban llevando por un camino un poco como, no, tienes que venir al concierto de coro porque el concierto de coro es súper importante, porque ta, 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 y luego te enteras de que, oye.
eh, al profe le han pagado, ¿no? Y a nosotros no. Como cosas así, cosas turbias, y es como, no, no, no me gustó mucho la manera en la que se gestionaba, la manera en la que no nos dejaban libertad. Yo quería cantar ciertas áreas y no me dejaban cantarlas. Yo quería cantar en español. No, es que no estás preparada para cantar en español. ¿Qué? ¿Eh? Wow, wow. No, es que primero tienes que cantar en italiano y luego tienes que... ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, no llego a entender todavía ese método pedagógico, entonces... Es que hasta incluso me parecería que es como castrar un poco la vena artística para volver lejos desde un músico, instrumentalizar un oficio, ¿no? Como músico. Es Y que sé ese es el perfecto tocando el problema. violín, sé perfecto cantando, pero nada más. No, no, Ese es no. el problema. O sea, luego pones a gente que ha terminado la carrera y tal, gente de superior. Bueno, venga, vamos al estudio de grabación. Improvísame algo en este tono. Y hacen así. Pánico. Claro, Es como, no, 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 prefiero que me lo escribas. Prefiero que... Al final, la creatividad, ¿dónde ha ido? claro. Eh, llevas toda la vida diciéndole a un músico, tienes que leer lo que hay en el papel. Yo a lo mejor cuando cantaba quería hacer un pequeño cambio, o a lo mejor porque había escuchado algo que Cecilia Bartoli había hecho en no sé qué área, y me decían, no, pero no hagas eso. Digo, pues si yo solo he escuchado a Cecilia Bartoli, y me decían, ya, pero tú no eres Cecilia Bartoli. Y era como, ya sé que no soy, pero ¿hasta qué punto no me dejas saltarme una nota? O sea, no saltarme una nota, pero que a lo mejor le haga un microsegundo más corta. Era para ellos un... Les explotaba la cabeza. Entonces no entendía esa, no sé, meterte en el cajón y no mirar hacia adelante. O sea, no mirar a los lados. No Híjole. entendía por qué todo tan cuadriculado, ¿no? Es duro, ¿eh? Es duro saberlo. Qué mal. Que te digan, no eres tal. Pues ya sé que no soy, pero oye, es mi modelo a Sí, seguir. sí, sí, sí. No, o sea, Claro, o sea, déjame, yo sé déjame perfectamente que no soy. formarme una Estoy aquí identidad. formándome. Claro, claro, claro. Qué horror. Y por el contrario, ¿qué has tenido que desaprender para seguir creciendo como artista? Digo, va muy ligado a esto, ¿eh? Yo creo. He tenido que desaprender. Buena pregunta. Eh, ¿Qué he tenido que desaprender? No sé No, decirte. por ejemplo, algo de lo que hayas aprendido ahí en tu trayecto, en tu Ahí, travesía por el bueno, conservatorio. ahí yo he tenido varios profesores y no hay un solo camino en cuanto a la técnica vocal, por ejemplo. Yo, antes que entrar al conservatorio, aquí tuve una profesora con la que estuve 3 años o así, y ella me enseñó una técnica. Yo cuando llegué al conservatorio hice mi prueba de acceso, pasé tal cual, y la primera clase mi profesor me decía, ¿pero qué haces? Yo, ¿por qué pones la voz así? ¿Por qué pones la boca así? ¿Por qué ta, ta, ta? Y yo, pues es justamente lo que me ha dicho mi otra profesora que tengo que hacer. No, 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 eso no se hace así. Y es como, vale. Entonces, a ver, entiendo que cada profesor tiene su método, pero al fin y al cabo, no sé, hay cosas que también me ha enseñado mi segundo profesor en el conservatorio que a lo mejor a mí no me sirven. Cuando yo creo que cuando se enseña canto, hay un poco que escuchar al alumno también, ¿no? Bueno, cuando se enseña cualquier tipo de cosa. eh, lo que le funciona a una persona no le funciona a todo el mundo. Y no puedes, a ver si puedes generalizar, porque tiene que haber unas directrices más o menos, porque todo el mundo al final somos humanos y todos tenemos Sí, algo parecido, ¿no? claro. Pero, pero yo veo a uno de mis cantantes favoritos sueco que canta todo el tiempo así, como que
estira la boca para un lado y un profesor te va a decir, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué haces eso? A este hombre no le vas a poder ir a decir, ¿qué estás haciendo con la boca? O sea, es el puto mejor cantante de Suecia. No le puedes decir qué estás haciendo. Porque mira el resultado. O sea, Claro. al final tenemos que ir a ver el resultado, si es algo que funciona o es algo que no funciona. Eh, Mm. Tendemos a encorsetar a la gente a, a lo que está normatizado, a lo que... claro, y al final hay que ver que hay que ser un poco flexible, ¿no? Yo creo que hay que un poco escuchar al cuerpo, escuchar al alumno y escuchar el resultado final, ¿no? Totalmente, y ahí creo que se encuentra en ese proceso yo creo que se encuentra el potencial personal y de ahí guiar ese potencial y explotarlo. No Exacto. tengo a 10 Ese es el clones, tema. a 10 robots que cantan igual, ¿no? Sino ver cada quien que puede aportar. Y hay unos que se destacan y hay unos que no. Hay unos que de plano pues no se destacan porque no quieren o porque no se les da o no sé. Pero los que se destacan hay que tratar de enfocarlos, ¿no? Yo creo que ese debería ser el deber ser. Conozco mucha gente que se sentía muy perdida, sobre todo en el conservatorio, que era en plan de, estoy aquí, estoy haciendo lo que supuestamente tengo que hacer, pero no sé a dónde voy. Porque a lo Claro, mejor la música clásica no, y yo era una de ellas también, la música clásica no es mi fin, no era mi fin la música clásica, pero yo entendía que era un medio, y había que entender ese medio para entender el resto del mundo. O sea, si la música contemporánea nace de la música clásica, habrá que entender la raíz de la música clásica, claro, pero tampoco hay que volverse loco mm, totalmente. claro, a seguir la música clásica tal cual. Es complicado. No, 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 pero estoy muy de acuerdo. Si no, vamos, si quieres ser el director de una empresa, trasladándolo a otro medio, tienes que conocer desde el puesto del que limpia, pasar por todos para poder dar órdenes y decir, oye, eso está mal, porque yo sé, yo estuve ahí. Creo que Exacto. si lo trasladamos al mundo de la música, si te vas a las raíces, que es la música clásica o anterior, vas a tener mucho mejor bagaje para enfrentarte a cualquier tipo de género o Ujú, subgénero, ¿no? En este caso, ujú, digamos, metal sinfónico, pues está más cerca incluso de lo clásico que ujú. el pop contemporáneo, ¿no? Tienen su chiste, tienen cada uno sus dificultades, pero teniendo el espectro de la música clásica, creo que lo resuelves, ¿no? Yo al final creo que digamos, mi técnica actual ha nacido un poco de la búsqueda entre mis sonidos, porque a mí siempre me molestaba mucho cuando cantaba clásico me molestaba mi tono de voz. No me gustaba nada, era horrible. Ay, yo pensaba, qué mal suena. Ok, No, siempre pensé que no tenía un timbre bonito. Y siempre lo pensé, de hecho, desde el día que entré al conservatorio hasta el día que salí. Y me tuve que reconciliar un poco con la música clásica años después, cuando tuve que hacer otras cositas y tal, y ya cuando entré en Terion, sobre todo, ahí ya fue o me reconcilio, porque si no, no vamos a funcionar. totalmente. Y, y al final me conseguí aceptar y de ahí salió un poco mi técnica actual, ¿no? De la música clásica, me lo llevé al pop, al rock, a lo que tenga que cantar, ¿no? Y además, creo que Therion particularmente te da no nada más la pauta para lo clásico, sino te da una gama muy variada de cómo enfrentarte a un tema o enfrentarte a un set list, porque, digo, esto los fans lo deben de saber, claro, pero en Ninkigal, en Typhoon, estuviste haciendo growling, en Ujú, canciones como Ruler of Tamag, que ujú, no son tan clásicas, pero hiciste una voz muy similar a la que hacía Taira, obviamente en la grabación, que es más como pop, ujú, y de ujú, repente también haces, o sea, eres súper versátil. Hay algo que siempre he dicho, y no quiero que suene esto como a lambisconería o a salamería, pero
creo que eres una de las adquisiciones de Ethereum, sí, soy un feo adquisiciones, pero creo que se entiende, más brillantes de los últimos años. O sea, Wow. ese empate que haces con Lori Lewis es magnífico. O sea, le da una riqueza maravillosa a la apuesta, ¿no? Por esa versatilidad. Porque entonces el setlist per se se vuelve mucho más variado, ¿no? Bueno, eso era algo que quería experimentar, Muchas gracias. decir. No, no. Pero ¿qué opinión te merece la parte de que Ethereum te da esa posibilidad de hacer diferentes cosas en cuanto a la voz? Eso, la verdad es que Ethereum me ha venido como anillo al dedo, Mm, porque yo jamás me he cerrado a un estilo y Ethereum es como todos los estilos en uno. Al final mm, puedes tener como en la última trilogía, desde flamenco hasta, hasta cualquier cosa. Y ahí yo por ejemplo, o mi personaje, digamos, ¿no? Tiene que cumplir un papel eh, jodido. Jodido ya no solo por ser la mezzo, eh, que, bueno, tampoco soy la mezzo o la soprano 2. Bueno, dependiendo de la canción también, entonces hay que tener un rango bastante amplio para poder hacer mezzo, alto, soprano, lo que haga falta. Y luego hay que tener también una elasticidad vocal eh, bastante, claro, en una banda tan longeva como Therion se ha hecho de todo. Y o tampoco es eso, o sea, sino que por los álbumes han pasado infinidad de cantantes, cada uno con su diferente sí, su toque, su tesitura, tono, su... todo, sí, todo, todo. Entonces, ¿cómo mm, pones todo eso en un setlist con una persona que tiene que hacer todo eso y que funcione y que al oyente no le suene tan raro, tan diferente como lo que está acostumbrado a escuchar en el álbum? O forzado. Claro, porque a mí hay canciones que me han costado mucho cantar. Yo creo que la más complicada de todas las de las que he podido cantar con Therion, la más complicada, Ten Chords of the You. ¡Wow! Dios mío, qué horror. Y claro, la primera vez que la canto, la tengo que cantar delante de 11.000 Y con personas. una orquesta atrás, además. O sea, estaba cagada, cagada. Sí, sí, ¡Wow! sí, sí. O sea, momento de terror. Es decir, como puede salir muy bien o puede no salir. Y como no salga, me voy a morir. Es que tiene esta intención como oriental el tema, y Sí, el inicio del tema tiene como unos subidones y claro. de ¿Qué pasa tonos en ese muy... tema también? ¿Qué pasa? Perdona. Ese tema lo cantan dos cantantes. Dos. Y yo tengo que cantar lo de las dos. El principio es muy agudo y Porque después el está coro es Noah más... Gruman, claro, Sí. Noah Gruman que hace ese eso, y luego viene Taida en When the Universe, tarararara, que es súper grave. Como no tengas una elasticidad vocal, un poco de bagaje ahí a la hora de cambiar, de adaptarte, es que no, No, no no, puedes. no te da, no te Mucho da. entrenamiento, o sea, le he metido horas a ese tema, muchas horas, para tocarlo una vez. Sí, una vez. Sí, 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 sí. Y mira, de igual forma, y espero que no se vea como salamería, pero yo respeto y me encanta y admiro muchísimo lo que hace Lori Lewis, pero definitivamente ella está en su voz, ¿no? Ella siempre va a estar en su voz, es la soprano, ella lo maneja a la perfección, y yo creo que sí, el trabajo más jodido lo tienes tú y lo tiene Thomas, porque Thomas es un solo vocalista, es un solo hombre, digo, ya se apoya con Chris David, o con Mm, Vidal ahí haciendo mm, coros, pero realmente él tiene todo el peso de las voces masculinas y también no nada más es estilo de canto heavy.
Y tú creo que además de todo lo que haces, lo tienes que complementar a él, ¿no? Por ejemplo, ese grito de, de Ruler of Tamag, del final, que a mí me eriza la piel, esa parte final de Ruler of Tamag, donde echas ese grito. Yo cuando escuché el álbum pensé que era Thomas. Y cuando No, lo no, vi ahí en soy yo, vivo, en el álbum soy yo. y Sí, cuando lo sí. vi en vivo dije, ¿qué me hablas? Entonces es Sí. de verdad mis respetos para lo que haces en el escenario. O sea, lo Muchas del gracias. También yo estudio, que me bien. pasa un poco también que no sé decir que no cuando me piden un favor. Mm, Y yo entiendo que para Thomas es una barbaridad. Tiene que llevar todo el peso del show, lo que tú hablabas, ¿no? Eh, Canciones que son de coro masculino, de puro coro masculino, y no, no hay. Aparte, no es lo mismo. A ver, si él puede tener el apoyo de Chris y de Vidal. Pero siempre a la hora de que salga fuera en PEA, no, los volúmenes no van a estar nunca. El volumen del micro de Chris no va a estar nunca al volumen de Thomas. no. Al final no suena a coro. Es imposible. O sea, va a sonar como una voz solista con algo detrás. Eh, y muchas veces no funciona con solo una voz. No hay otra opción. Tengo que meterme ahí. Y yo como quiero ser la heroína y la salvadora de la música y tiene que sonar bien por mis santos cojos. Perdón. Sí, 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 sí. Entonces, no, no puedo decir que no. Incluso yo misma me echo tierra encima porque mucha gente no se da cuenta lo cansado, lo duro que es un show de Ethereum para mí. O sea, es que ya no es solo vocalmente, sino que soy una bruta. Es que soy una bruta. Tengo mucha energía Sí. y cuesta, me cuesta tenerla en un nivel estable durante todo el concierto. Entonces yo empiezo aquí. Y si el público me da, yo me voy ahí arriba, me voy al techo. Eh, y dependiendo de dónde esté, yo he acabado agotadísima de no puedo más, no tengo más energía, de haberme reventado el brazo, de tirar así, vamos, y gritando, y no puedo controlar la energía, el escenario me come. Es algo que no puedo explicar y que me flipa, me encanta Y se y nota, bueno. y gracias, porque haces valer un boleto. O sea, al final del día, digo, no estoy meditando a toda la banda, pero digamos que como tarea personal tuya, haces valer ese boleto. O sea, tú dices, voy a entregar todo y si el público me lo da, pues ahí te va más, ¿no? Eso se agradece y precisamente en ese tenor, ¿qué haces? Así, ¿qué pasa por tu cabeza cuando te dice Christopher Johnson o Thomas o quien sea, México, 18 fechas? ¿Qué haces? O sea, ¿qué piensas? Y además Latinoamérica y además Turquía. O sea, En mi inconsciencia total, yo digo, pa'lante, como siempre. Claro, no te das cuenta hasta que no estás ahí. Eh, Piensas, joder, en ese momento éramos la banda que más fechas había hecho, la banda de metal que más fechas había hecho. Ahora Lacrimosa ha hecho más, pero en México nunca habíamos tocado tanto. Y que, joder, o sea, cuando estoy yo, uf, qué alegría, ¿no? Qué barbaridad, o sea, una alegría inmensa. Eh, en ese momento cuando me lo dicen, yo no pienso en, oh, madre mía, cuánta fecha, qué pereza, qué tal. No, 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 al contrario, es como, ¡ah! Una alegría brutal. ok. Y después de venir de Turquía, de China, de toda Europa, dame más. O sea, a mí soy feliz girando, soy súper Wow. feliz girando. Y de hecho es lo que más feliz me hace. Y cada vez que vuelvo de gira tengo una depresión No me digas. de caballo. Eh, Tampoco una depresión de caballo, ¿no? Pero sí que me cuesta remontar, quizá hasta meses, ¿eh? Cuando vuelvo de gira, viene de ese subidón de.
para mí un poco casi la vida perfecta, ¿no? Me faltaría mi familia. Si tuviera Ya, mi familia de gira ya sería maravilloso. claro. Bueno, Pero tienes a Thomas, al menos. bueno, sí, tengo a Tomás y les tengo a todos. Al final es nuestra familia de Claro, alquiler. eh, y agradecidísima de poder tener a cualquiera de ellos si necesito hablar, igual conmigo, o sea, gente, gente de puta madre. Y unas giras muy tranquilas para lo que podría ser una gira si fueras con gente que no te llevas bien, ¿no? totalmente. O sea que si yo te preguntara, eh, ¿qué imagen te viene a la cabeza con la palabra hogar? Uf, hotel. Ok, Al final, yo, es una mezcla entre hotel, camión. autobús de gira, avión no tanto porque no me gusta tanto volar, no me gusta tanto volar y para mí es un trámite y es algo que prefiero pasar intento estar lo más cansada posible cuando me subo a un avión para dormir y no enterarme de nada porque me da un poco de miedo. Ya, Eh, pero sí, al final la vida en gira me hace feliz, a mí me hace feliz. es lo tuyo. Es muy cansada, muy, muy sacrificada. Eh, pues sí, te pierdes muchas cosas. Sacrificas pues esto, el no estar con la familia, el que no verlos, el que pasa algo y estás a miles de kilómetros y no puedes estar. Muchas cosas te pierdes, pero yo soy feliz. Es que al final del día Soy feliz. ese es el sentido de la vida, ¿no? Encontrar ese lugar que te haga feliz a pesar de lo que tengas que sacrificar. Sí, sí, al final un ensayo, una prueba de sonido que al final a algunos de mis compañeros pues le parece lo más horrendo del planeta. A mí me gusta. A Wow. mí me gusta, a mí me encanta, a mí me hace feliz de ir a un sitio nuevo y ver, a ver, vamos a ver el backstage, a ver qué tal, y cómo será el sonido hoy, qué tal será el público, está lleno, no está lleno, y preguntar, y es no sé, O sea, la vida del día. desde que el manager, el road manager te envía por correo la agenda del día, tú ya estás emocionado, ¿no? Le dices, ok, a tal Sí, hora sí, desayuno, de ahí sound check, de ahí regresar a cambiarnos, de ahí regresar al venue, concierto, firma autógrafos, vámonos de regreso. al final es un poco, aunque no se puede crear una rutina en este tipo de vida, porque, bueno, eh, ya sabemos cómo es, porque cada día es diferente, cada día es a una hora, hay días que duermes, hay días que no duermes, y hay días que no comes, y hay días que, bueno, dependiendo. Pero al final creas tus pequeñas rutinas y a mí, pues eso, ir a la prueba de sonido y después, con toda la calma del mundo, irme a maquillar tranquilamente y a lo mejor estar con Gloria ahí maquillando, contándonos nuestras cosas. Ese momento es una maravilla. Mm. El empezar el show, venga chicos, tal, puñito todo el mundo, vamos, vamos, para ese momento. Y era muy importante para mí el hacerlo cada noche. No vamos a perder estos pequeños momentos vamos, piña. Y no sé, ay, me emociono de pensarlo, Qué, porque me gusta mucho, mucho, qué mucho. padre. No, y de verdad, eso se agradece, porque al final del día es una emoción genuina, se traduce en un gran show y no se Mm. pierde la pasión, que yo creo que eso es importantísimo. Eh, Dentro de todo este contexto, ¿te ha tocado cantar en condiciones que dijiste, no puede ser que esto esté pasando? ¿Alguna cosa así, anécdota que digas, ¿por qué no? Uf, pues durante mi carrera he tenido que cantar nevando, lloviendo a mares. Me ha pasado con una plaga de mosquitos voladores, o sea, no sé si eran mosquitos o hormigas voladoras, y había como nubes de mosquitos y cantando y se metían en la boca, en los oídos, en los ojos, y era como... Y eso fue horrible, esa fue muy fea. Eh, o encontrarte, llegar a sitios y que quizá el equipo que hay no da la talla. Sobre todo con Terion, alguna vez nos ha pasado
De hecho, una vez de esta última gira tuvimos que cancelar porque no había manera de tocar en un sitio donde no había unos mínimos estándares ni de PEA, ni de equipo, ni de nada. Y se fue la luz, ¿no? Creo, en Veracruz. En Veracruz se fue la luz, bueno, al final eso no sé exactamente por qué pasó, no debería haber pasado, no entiendo muy bien el por qué, pero bueno, ese día nos quedamos muy tristes, la verdad, porque queríamos, el público estaba a tope y a mitad de una canción, ¡boom!, se te va todo y es como, no me puedes quitar el concierto ahora, acabo de empezar, llevamos 20 minutos, era un... Qué pena, ¿no? Y, Entonces... y por desgracia, mucha gente piensa que eso es cuestión del artista o cuando se tiene que cancelar un concierto piensan que es cosa del artista, cuando la mayoría de las veces está involucrado el promotor local, ni siquiera el promotor general, sino el promotor local, por no haber sido Claro. previsor, porque es su primera vez, porque está Mm. acostumbrado a otro tipo de eventos. O sea, ¿cómo no puedes tener una planta de luz funcional, probada, cuando vas a dar un show con una banda internacional, ¿no? O sea, Sí, y o yo qué sé, a ver, influyen muchos factores al final. Nosotros llevamos claro, un rider con todo el equipo que tenemos y lo que necesita ese equipo para poder funcionar. claro, Y bueno, muchas veces, pues algunas veces pretenden ser demasiado optimistas con, bueno, yo creo que esto funciona y como que vamos a ver si va. Y hay veces que sí, y hay muchas veces gracias a nuestro equipo técnico que han tenido que solventar, decir, oye, con esta PEA no va a funcionar. Necesitamos un equipo de altavoces diferente porque esto es que no va a sonar. O sea, yo no me niego, o sea, nuestro técnico de sonido decir, me niego a que Ethereum suene por esos altavoces. Y tener que, de última hora, oye, tráeme una PEA nueva, más potente, porque, porque no, o sea, hay que tener unos estándares también en cuanto a calidad, claro. La gente está viniendo a escuchar a Ethereum y si me los pones, pues, que suenan como por teléfono, así, que suenan como así, pues no. no, no, no. Yo he pagado un ticket para que suene bien y claro, a lo mejor los promotores no entienden eso o no lo sé. No sé exactamente qué es lo que pensarán, pero a veces es complicado. Previo a que tú entraras a Terion, muchos años antes, en 2010, tuve una anécdota precisamente con Terion, con un promotor. Eh, Recuerdo que en ese entonces, precisamente, Lacrimosa vino los mismos días que venía Terion, y Ujú. Dilema, creo que le dijo a Christopher, oye, espérame, ¿no? Vamos a tocar con una semana de diferencia, y Christopher o Terion o no sé quién, el manager, dijeron, no, queremos, pues, ya traemos una gira atrás, no podemos Claro. de hacerlo diferente, ¿no? Y eso pues, es entendible. Entonces se fueron con otro promotor y fue un desastre porque cambiaron de fecha, digo, de recinto dos veces. Y el mismo día del evento cambiaron de recinto. De un estadio se pasaron a un club y en ese club resulta que no tenían ni PA ni backline, era de una banda de garage lo que tenían, ¿no? O sea, una Claro. consola de este tamaño, dos amplificadores, tenían una gotera, tenían no sé qué, y iba a ser un festival donde iban a tocar, bueno, festival, era un concierto de Ethereum con dos bandas Mm. abridoras. Ajá. Resulta que fueron todo el equipo previo, o sea, todo el equipo de sonido fue a revisar y dijeron, no podemos tocar, no está en condiciones de tocar, no tenemos los requerimientos que vienen en el rider. Ethereum jamás pisó el venue, jamás estaban en su hotel. Y Claro. la gente que estaba formada les estaban diciendo que Ethereum ya estaba adentro y las otras bandas. Y yo en ese entonces ya tenía contacto con la banda. Una amiga estaba en el hotel estaba con ellos, estaba al lado de Snowy. Y Ajá. yo le marqué y me pasó Snowy. Y Snowy me dijo de viva voz: no vamos a ir, estamos aquí y no vamos a ir a tocar. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Y yo le dije al guardia, le dije, oye, no mientas, Terion no está ahí. Yo acabo de hablar con el vocalista y están en su hotel. No, que tú quién eres. Bueno, le empecé a decir a toda la gente que es un fraude, que los van a hacer entrar para decir, pues si hubo show, tocaron las dos bandas anteriores,
Si Terion no vino, no pasa nada porque esto era un festival. Y Ay, yo les, no. sí, y yo les tuve que decir a todos y salió el promotor con 3 o 4 gorilas a enfrentarme a mí y amenazarme, ¿por qué estás diciendo si la banda está allá adentro? Yo, no, la banda no está allá adentro. Y se canceló ese show, no se llevó a cabo. Qué Fue, horror. fue Pues sí, es que al horrible. final hay que ir con un promotor de confianza porque estas cosas pasan. Y pasan con más frecuencia de lo que esperamos. Así es. Simplemente por embolsarse el dinero, claro, como eso ya los tickets están vendidos y tal, pues me invento cualquier mentira y al final eso que me llevo y bueno, a la banda pues que le den, ¿sabes? Sí. No, no, no. Ok, ok. ¿Qué canción te representa hoy? Uf, ¿qué canción me representa hoy? Am, te voy a decir o por lo menos de la que como me siento muy libre hoy en día. Pantera en Libertad de Mónica Naranjo siempre ha sido una canción que me encanta y muchas veces no sabía por qué. Y yo creo que últimamente encontré el sentido, ¿no? De que me gustaba tanto esa canción. Eh, Porque habla mucho de una dualidad, ¿no? De algo que tienes dentro, que sale, negra por fuera, por dentro color de algodón, bla, Hmm, bla, bla. Habla un poco de una dualidad que está ahí y que bueno, está saliendo vivo en libertad y al que le pese, ¿no? Y en estos días, en estos tiempos que estoy ahora, pues estoy muy tranquila con lo que soy, con lo que he llegado a ser, con lo que estoy haciendo. Yo tengo mis tiempos, tengo mis procesos y estoy aceptándolos. Quizá no voy tan rápido como a mí me gustaría ir, pero por lo menos lo hago como quiero hacerlo, de la manera que lo quiero hacer, libre y, y bueno. A veces sigo teniendo miedo, como tenía esa pequeña, hmm. pero hay que tener miedo un poco a... No sé, Es sabio. hay que... Sí, sí, no sé. Eh, Eh, yo creo que sí. Muy bien. Y Mónica Naranjo al final es pura dualidad, ¿no? También ella es pura dualidad físicamente, artísticamente. O sea, qué interesante lo Ella que, siempre ha sido mi cantante favorita de la vida. O sea, yo bueno, creo que un poco mi manera de cantar también se fue un poco a lo que ella hacía. Y siempre tanto como puesta en escena, como cantante, no sé. Siempre ha sido como un poco mi guía, ¿no? Mi faro, siempre me he querido ver cómo ella lucía en escenario, con esa fuerza, incluso algunos de mis looks son un poquito inspirados en cosas que se ha puesto ella. wow. eh, eh, y bueno, siempre ha sido un poco mi inspiración, ¿no? A la hora de ser como cantante. Es que es una institución per se. Me recuerdo también que incluso Patricia Tapia, a quien también admiro mucho, fue corista de Mónica Naranjo Sí, en algún momento. Y sí. otra voz que también siento que es prodigiosa. Pero en cuanto apareciste tú, dije, wow, o sea, dije, hasta fantasía, ¿no? Imagínate a Rosalía en Mago de Oz, ¿qué podría hacer? Dije, no, mejor no, que esté en Terion, porque luego Mago de Oz es muy, bueno, no voy a entrar en polémica. Si alguien viera esta entrevista dentro de 20 años, ¿qué te gustaría que entendieran de ti? ¿Qué me gustaría? Pues al fin y al cabo lo que intento un poco, si tengo que dejar huella en alguien para su vida, eh, que no se cierren a nada. Hay que, hay que estar un poco abierto a todo, igual que estoy abierta pues, a todos los estilos, a, a- no voy a decir que no a nada, a no cerrarse y a no tener, aunque tengas miedo, di que sí a las cosas. O sea, un sí te va a llevar siempre mucho más lejos que un no.
Wow. Y aunque dé mucho miedo decir que sí, em, yo siempre digo que sí muy rápido y luego pienso, mierda, ¿por qué he dicho que sí? Em, pero ese sí me ha llevado muy lejos. Entonces, eso es algo que he aprendido que estoy orgullosa de ello y lo voy a seguir poniendo en práctica y le diría a, a la gente que sí, a lo mejor piensen un poquito menos racionalmente en el, en el, dejen de pensar un poco en el futuro tan analíticamente y piensen un poco más con el corazón. Un poco Pues, que, ¿qué te apetece hacer? ¿Para dónde te pide el cuerpo ir? Y ya está. pues yo me, que- Deja fluir. yo me quedo con esa frase. Un sí siempre te va a llevar más lejos que un no. Qué gran frase, de ¿Verdad? verdad. Me quedo con esa frase con esta entrevista y también con toda la parte de la pasión que yo admiro muchísimo cuando alguien realmente está disfrutando su proceso y lo que hace. Eso te lo admiro. Si ya te admiraba en la parte técnica, ahora te admiro como persona. Digo, siempre me has parecido, desde que te conocí ahí en León, en el hotel de la gira de Leviatán 2, dije, oye, qué tía tan agradable, pero ahora, después de escucharte a profundidad, digo, qué gran corazón y qué gran persona. Y Muchas Rosa, gracias. te agradezco muchísimo por tu tiempo, por haber estado en este espacio. Algo que quieras anunciar, contar, lo que quieras decir algo a la audiencia para despedirnos. Bueno, pues nada, de momento los próximos planes que tengo estoy girando con este espectáculo de música disco, Saturday Night Disco, por España. Estaremos semana que viene Alicante, Valencia, Burgos. Continuamos nuestra gira hasta finales de junio y continuaremos con esta misma productora, pero con nuestro show sinfónico de Queen, como llevamos muchos años haciendo, con Thomas también, a partir de octubre. Y bueno, estos años que hay un poco de letargo con Therion, estaremos por aquí, por España, haciendo giritas. Es probable que a lo mejor este verano me veréis por ahí en algún festival con alguna bandita española. Ah, muy Y, bien. y bueno, pues ahí haciendo cositas, preparando, no sé, posibles futuros proyectos. Pero bueno, no tengo algo seguro, ya os lo contaré. Y nada, muchísimas gracias por tenerme un ratito aquí hablando contigo, me ha gustado No, mucho. no, no, al contrario, gracias a ti. Ah, una última pregunta. ¿Te veremos acaso en algún proyecto tipo The Defenders of the Faith? Defenders of the Faith, mira, si algo te puedo adelantar, y es algo que me pareció curioso, es que no hay ni una sola mujer Ah, en ok, el grupo. testosterona. Banda de testosterona. Sí, entonces Está bien. yo he estado bastante al margen de Defenders. em, y bueno, ¿Y todo Luciferian? bien. Ahí andamos haciendo demos y Mm. cositas y tal, pero volvemos un poco a, bueno, Christopher ya sabes que él es muy especial con cómo quiere el sonido y cómo quiere que suenen sus ideas. Y bueno, aquí en casa con Tomás siempre estamos componiendo, sobre todo Tomás está componiendo todo el tiempo también para Therion, para Luciferian, si a Christopher le gusta alguna de sus ideas. Y yo las pongo en voz aquí en casa, hago muchas demos, pero claro, luego el producto final no tengo por qué ser yo. Claro. Eh, Muchas de las canciones que escucháis hoy en día con otras voces, en un principio las he cantado yo en casa, Wow. la demo ha sido mía. Eh, entonces, bueno, no se sabe. Hay muchas demos, hay muchas cosas, pero no sabemos si van a acabar en un álbum o no. ¿O no? O sea que, sorpresa. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa, de verdad, por estar aquí. Síganla en todas sus redes sociales. Voy a dejar ahí abajo su Facebook y su Instagram para que la sigan también y vean las noticias y novedades de su carrera. Compren los álbumes de Therion, por favor, oficiales. Ya saben dónde tienen que comprarlos. No es ninguna novedad. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Rosalía, de verdad. Y Muchas gracias a ti. y nos vemos próximamente con otro episodio de Resonancias. Yo soy Gabriel Mendoza García. Nos vemos. Bye.